Buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. El ciclón Irma ha ascendido a categoría 5 y realmente tiene una tendencia y un pronóstico y estimaciones en los modelos de estimación probabilístico que va a impactar toda esta zona del Caribe y sobre todo está próximo ya a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y todas las islas adyacentes. Durante la última década, el número sin precedente de huracanes y tormentas tropicales que se han formado en el Atlántico Norte se debe directamente al incremento de la temperatura provocado por el calentamiento global, de acuerdo a diferentes estudios de los centros especializados en huracanes y en cambio climático. Hoy en día se forma aproximadamente el doble de huracanes en el Atlántico que hace un siglo. Este aumento ha generado un intenso debate sobre si la causa es una alteración natural o el calentamiento global originado por el hombre. Científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, en Estados Unidos, cuyos resultados especificaron en esta investigación que no pueden demostrarse que el incremento de huracanes se deba a una alteración natural, por lo que lo atribuyeron a la elevación de las temperaturas de la superficie marina causadas por los gases de efecto invernadero. Sobre este tema se ha desatado una polémica ambiental que vamos a ver en Ecomundo. Las conclusiones del estudio es exactamente opuesta a la postura oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA por sus siglas en inglés, según la cual en 2005 el incremento de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico se debió a ciclos que ocurren naturalmente. En el informe publicado en el Philosophical Transactions of the Royal Society, Greg Holland y Peter Webster afirman que la declaración de la NOAA se emitió sin pruebas sustentadas en documentos científicos. Cuando los dos hicieron sus análisis de los ciclones tropicales, huracanes y tormentas, llegamos a la conclusión, dice, innegable de que el aumento reciente de la frecuencia de los ciclones tropicales se debe en parte al calentamiento por el efecto invernadero, y esto es probablemente el efecto predominante. Sus análisis estadísticos revelaron que hubo dos incrementos repentinos en la intensidad durante los últimos 100 años y cada vez el nivel permanece elevado y relativamente constante. Entre 1900 y 1930 había un promedio anual de 6 ciclones tropicales, de los cuales 4 fueron huracanes y 2 tormentas. Entre 1930 y 1940 el promedio anual se incrementó a 10 ciclones tropicales, 5 huracanes y 5 tormentas tropicales. En el periodo 1995-2005, el promedio anual se incrementó a 15 ciclones tropicales, de los cuales 8 fueron huracanes y 7 tormentas tropicales. Al mismo tiempo, las temperaturas medias de la superficie marina en el Atlántico Norte han ascendido a más de 0,7 grados centígrados. Este es un debate sobre el cual continuaremos analizando, pero hay un tema importante, y es que la zona de Centroamérica y el Caribe es la zona más vulnerable a nivel global sobre este tema de huracanes y ciclones. Por supuesto, estos huracanes y ciclones tienen una tendencia que va hacia Florida, la costa este, y a veces van por la costa del Pacífico y impactan, como es el caso de Katrina, y ahora vimos este caso hacia Texas. Y es un tema que verdaderamente, de manera creciente, todos estos huracanes siguen esta ruta, incluso en toda la costa este, las Carolinas, New York, New Jersey, y penetran a territorio y causan daños importantes. El meteoro más poderoso que se da en el planeta es el huracán. Se llama huracán en el Atlántico, tifón en el Pacífico Norte, ciclón en la Bahía de Bengala y en el Océano Índico Norte, Willy en Australia y Bagulo en Filipinas, pero es el mismo fenómeno. No obstante, el término genérico para todos es el de ciclón tropical, que recibe diversos nombres dependiendo de la velocidad de los vientos.
depresión tropical por debajo de los 63 kilómetros por hora, tormenta tropical entre los 63 y los 118 kilómetros por hora y el huracán más de 120 kilómetros por hora. Estas velocidades se refieren a la media de las velocidades del viento obtenidas, por lo que puede haber rachas de viento mucho mayores y otras menores. Dentro de la estructura del huracán se forman tornados como puntos de velocidad máxima. Así pues, un huracán no es otra cosa que una baja presión en regiones tropicales y de gran potencia, pero ¿por qué y dónde se forman los ciclones tropicales? En primer lugar, hay que advertir que a las regiones tropicales llegan ocasionalmente los sistemas de bajas presiones con masas de aire frío, bien sea en superficie o en altura, y estas diferencias de temperaturas desencadenan ciclones tropicales. Además, recurrentemente se dan ondas tropicales. Estas ondas se forman por las ondulaciones que tienen los alisios. Así pues, los huracanes se forman en las regiones tropicales y preferentemente en la sección occidental de estas regiones que están ubicadas aquí. Estas ondas tienden a adoptar una rotación ciclónica. Las ondas tropicales se convierten en ciclones si se dan las siguientes condiciones. Ahí vemos esas ondas en pantalla ciclónicas. En primer lugar, que las aguas del océano en las regiones tropicales estén calientes, por encima de los 26 grados Celsius y en los primeros 15 metros de profundidad. Esto ocurre preferentemente desde mediados de verano, pero en ocasiones las encontramos ya durante la primavera. Esta es la temporada de huracanes cuando la humedad del aire es mayor. En segundo lugar, que en la altura los vientos sean débiles y no cambien la dirección ni la velocidad. La interacción entre los vientos de las ondas tropicales y las aguas calientes del mar desatan gran energía y comienzan el proceso de formación de un ciclón tropical. Los vientos se dirigen a un punto sobre el que se dan vueltas y ascienden, lo que forma gran cantidad de nubes, ya que la masa de aire sobre la que se desarrolla tiene carácter marino y es muy cálida. De esta manera se forma a la manera de tormentas, lluvias torrenciales y gran aparato eléctrico. Las nubes se elevan muchos kilómetros en la atmósfera hasta incluso sobrepasar la tropopausa y así llegan a aparecer nubes en la estratosfera. La interacción entre los vientos de las ondas tropicales y las aguas calientes del mar desatan gran energía y comienzan el proceso de formación de un ciclón tropical. Los vientos se dirigen a un punto sobre el que dan vueltas y ascienden, lo que forman gran cantidad de nubes, ya que la masa del aire sobre la que se desarrolla tiene carácter marino y es muy cálida. De esta manera se forma, en la manera de las tormentas, lluvias torrenciales y gran aparato eléctrico. Las nubes se elevan muchos kilómetros en la atmósfera, hasta incluso sobrepasar la atmósfera de la tropopausa, y así llegan a aparecer nubes. Cuando la potencia, y esto es muy importante, distinguimos tres zonas: las bandas nubosas, el ojo del huracán y la pared del ojo. Las bandas nubosas se mueven en forma de espiral en torno a un centro a mayor velocidad cuanto más el centro se encuentran. Si la velocidad del viento aumenta a medida que nos acercamos al centro, el mismo centro llamado ojo del huracán es un sector de calma y sin nubes. Esto sucede porque el centro es uno de los caminos por los que la masa de aire desciende. Puede tener entre 30 y 65 kilómetros de diámetro. Y esto es muy importante porque esta es la zona que verdaderamente impacta. El contacto entre la zona de clamas y los vientos más violentos aparece como una pared nítidamente definida. La pared del ojo está formada por los vientos más fuertes y una gran cantidad de nubes. Los huracanes mantienen su máxima potencia mientras existan las condiciones que los alimentan, es decir, un mar cálido. En cuanto el huracán toca tierra, reduce su velocidad rápidamente, tanto porque se pierden las condiciones de alimentación como porque el rozamiento del viento contra la superficie terrestre es mayor que sobre el agua y los vientos pierden velocidad. Además del movimiento dentro del huracán, este tiene un desplazamiento. Los huracanes se mueven con los vientos dominantes, es decir, de este a oeste en las latitudes tropicales,
con los vientos alisios y de oeste a este en las latitudes medias con los vientos del oeste. Si bien es cierto que los huracanes que llegan a latitudes medias son muy pocos y llegan muy debilitados. Los huracanes se clasifican en función de la velocidad media sostenida de sus vientos. La más famosa es la Saffir-Simpson, que establece su categoría. Lo catastrófico que sea un huracán depende de su categoría en los lugares por donde pase y del tiempo que permanezca sobre la zona. Si el huracán solo afecta el mar, será menos catastrófico, por supuesto, que si incide en la costa. Según la escala Saffir-Simpson, los huracanes de categoría 1, como hemos dicho, tienen una velocidad media entre 118 y 150. Los de categoría 2 entre 151, 170, los de categoría 3, 179 y 209, y los de categoría 4 entre 210 y 249, y los de categoría 5 más de 250 kilómetros por hora. En el momento actual, Irma ya ascendió a categoría 5. Por supuesto, como hemos explicado, estos huracanes pueden cambiar y variar hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo a muchos factores que hemos explicado, pero al mismo tiempo pueden variar el curso que ellos siguen, de manera que se pueden desplazar al norte y no afectar a una determinada zona geográfica. Es importante que toda la población siga todos los reportes y que esté atento a tomar las medidas preventivas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD, continuando analizando estos aspectos. No le cambie, Cita Cultural.